Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a traer un tip muy importante referente a una fuente de alimentación conmutada. Obviamente esto va a ir en cualquier fuente de alimentación conmutada porque es un componente que se suele averiar producto o por culpa de otro elemento electrónico que también es fundamental a tomarlo en cuenta. Este componente electrónico, si no está colocado, ya te va a estar básicamente causando un dolor de cabeza. Tampoco lo puedes quitar del circuito. ¿Por qué? Porque si lo quitas del circuito te va a traer serios problemas. O va a quedar directamente, por decirlo así, flotando, o va a ocasionar un daño de cortocircuito en lo que viene siendo la parte de la fuente. Aquí tengo una fuente de alimentación, vamos a ir a la mesa de trabajo para hacer esa clara explicación y que no te pase en tus futuras reparaciones. Si puedes suscribirte y darle like al video, te lo agradecería y de esta manera ayuda a hacer el crecimiento del canal para toda la comunidad electrónica. Un fuerte abrazo. Bien amigos, vamos a tener esta clase importante a tomarlo en cuenta porque seguramente más de un técnico le ha pasado ya. Para las personas que están comenzando también es fundamental e importante que puedan tomarlo en cuenta para que no estén buscando la falla donde no es. Hay un elemento acá que se suele averiar, escúchame bien, se suele averiar, no siempre, pero se suele averiar justamente cuando otro elemento electrónico se daña. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando nada más y nada menos de una resistencia. ¿Ya? Y es una resistencia clave porque recibe el nombre, tiene un nombre específicamente, se conoce con el nombre de Shunt, ¿ya? Resistor. Shunt resistor. O también se puede llamar o current, así, current sense. ¿Ya? Puede recibir estos dos nombres típicamente. Es una resistencia. Vamos a llamarla resistencia fija. ¿Por qué? Porque no cambia el valor. Tiene un valor establecido por el fabricante. El valor de esta resistencia es bastante bajo. Típicamente puede ir entre 0.1 ohm a 1 ohm. O incluso hasta menos, porque puede venir 0.01 ohm a 0.05 ohm. Va a depender. Puedes encontrarlo de 0.22 también. En fin. Pero tienes que tomar en cuenta que esta resistencia, me preguntarán, ¿dónde se consigue o dónde está en el circuito electrónico determinado de una fuente de alimentación conmutada? Esta resistencia tú la vas a encontrar justamente donde está el transistor. El transistor MOSFET. 3 terminales. Un transistor MOSFET me acompaña de 3 terminales, la compuerta, el drain y el source, o también conocido como la fuente. La resistencia, para que lo tomes en cuenta, va justamente en serie. La resistencia sale del source y la otra parte de la resistencia se va a meter a lo que se conoce como GND. De un lado, si tú lo mides, por ejemplo, yo tengo el capacitor electrolítico principal, ¿verdad? Tengo el negativo y tengo el positivo. El otro extremo de la R-Sense va directamente al negativo. Si tú mides continuidad entre ese punto a ese punto, ahorita vamos a hacer el ejemplo práctico para que ustedes vean. ¿Qué es lo que pasa? El transistor MOSFET es un componente electrónico que tiene que estar trabajando muchas veces en el trabajo de la fuente normal, prender y encender miles de veces por segundo. Y este MOSFET se puede colocar en corto. Ha sucedido a más de un técnico que ha encontrado el transistor principal en corto, sea para que esté para la fuente tipo flyback, para la fuente PFC, para la fuente forward, en fin. El transistor es un componente, un elemento electrónico que se suele averiar demasiado. Yo diría que es el componente que más falla en la fuente de alimentación conmutada. Casi siempre se daña por corto. Cuando él entra en corto, vamos a suponer que se junte el drain con el source. En muchas de las ocasiones, escúchame atentamente, en muchas de las ocasiones, no siempre, porque muchos dirán que siempre, no es siempre.
¿Qué es lo que pasa? Pasa a llevar esta resistencia. ¿Qué significa pasarla a llevar? Que cuando él se coloca en corto, la resistencia se abre, ¿ya? ¿Cuál es la función principal de la resistencia? Vamos a buscarla en el circuito. Fíjate, yo tengo acá una fuente tipo flyback. Tengo el transistor MOSFET y al lado viene una resistencia. En este caso hay dos resistencias iguales. ¿Por qué? ¿No es que es una? No. Puede venir una, pueden venir dos, tres o incluso hasta cuatro. Vienen de manera en paralelo. Cuando vienen varias, van conectadas en paralelo. Aquí están conectadas en paralelo. Pero la resistencia en sí está conectada en serie con el source del transistor MOSFET. ¿Cuál es la función principal de lo que viene siendo esta resistencia conocida como shunt resistor o current sense? La función principal de esta resistencia es medir la corriente que circula por el transistor MOSFET. Esa es la principal función. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la resistencia? Como la resistencia está conectada básicamente en serie, ¿verdad? Toda la corriente del drenador pasa también por esa resistencia. La resistencia es de bajo valor óhmico, 0.1 a 1 ohm, 0.01, 0.003, en fin, puedes encontrar varios valores típicamente. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Te estoy diciendo, vamos a hacer el ejercicio para que lo veas claramente. Si yo veo el transistor MOSFET de frente, debería de tener el MOSFET con puerta en izquierda, drain en el medio y source de tercero. Si yo volteo la fuente, el source pasaría para este lado. Entonces el source es este. Voy a adelantar para hacer el ejercicio. El source es este. Ahí lo tenemos. Y el source, déjame coordinar un poquito más la cámara. Ahí estamos. El source pasa directamente por acá y está llegando a este juego de resistencia. Aquí hay una y acá está otra. Fíjate que está montado el source, pasa por la misma pista y se mete acá. Si tú sigues la pista, fíjate que la pista pasa por acá. Toda esta pasa por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá y se mete al negativo del capacitor. Ahí está el ejercicio. Cuando nosotros agarramos el multímetro digital, aquí yo tengo mi multímetro, voy a encenderlo y lo voy a poner en escala de continuidad. Este ejercicio lo puedes practicar en todos los equipos electrónicos porque va a traer esa resistencia. Aquí lo tenemos. Fíjate, vamos a... Aquí tengo, fíjate. Y si yo me paro entre el source y la resistencia, fíjate que marca continuidad. Si me paro al otro lado, también marca continuidad. ¿Por qué marca continuidad? No se supone que aquí hay una resistencia. Lo que pasa es que como la resistencia es de bajo valor óhmico y lo tienes en continuidad, igual marca básicamente como si fuese un cable. ¿Por qué? Es por su bajo valor en ohmios. Si yo me paro desde el source del MOSFET al negativo del capacitor, vas a darte cuenta que marca continuidad. En este caso hay dos capacitores en paralelo. Si yo me paro en el negativo del otro, también debería marcar continuidad. ¿Te das cuenta? El tema fundamental acá es que cuando el transistor se daña, en un 80% también la resistencia se va. No siempre, por eso digo un 80%. ¿Y qué pasa? Fíjate lo siguiente. Encontré el transistor en corto. Voy, cambio el transistor, pero se me olvidó revisar la resistencia. ¿Qué pasa en esa? ¿Cuál es el estado o qué puede pasar? Número uno, muchachos, usted cambia solamente el transistor y tienes la resistencia dañada sin darte cuenta, el transistor se te va a volver a quemar. En muchas ocasiones, pero no siempre es así. Muchas veces usted cambia el transistor, ¿verdad? Pero no cambia la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Queda flotando. ¿Qué significa esto? Que el source queda en circuito abierto, el source queda flotando, sin retorno a masa. ¿Qué pasa en ese estado? Que no habrá corriente o circulación en la parte primaria, el MOSFET no podrá conducir con claridad de VGS. Entonces, por su parte, ¿qué es lo que va a pasar? En el fondo, el controlador
verá 0 voltios en corriente en Q-Sense. ¿Y qué pasa? No arranca. Lo que va a pasar, muchachos, es que no va a funcionar la fuente de alimentación conmutada. Y usted dice, bueno, será el oscilador. Cambias el oscilador y el oscilador no es. Bueno, pero ¿qué cuestión estaría pasando entonces? No me está entregando voltaje en la sala, ya cambié el transistor, ya cambié el oscilador y sigue, será el chopper. Baja y cambia el chopper, que es difícil conseguirlo también, y sigue el problema. Resulta que acontece que era la resistencia R-Sense. Y muchos pasan por alto. La resistencia la pasan por alto. Ya, eso suele suceder. En muchas ocasiones hay dos opciones, principalmente. Existen dos posibilidades. Quedar en circuito abierto, el SOR queda flotando sin retorno a masa. Ya no habrá corriente primaria, el MOSFET no podrá conducir con claridad de VGS. El controlador verá 0 voltios en corriente de sensado y no arrancará. Muchachos, recuerden que esto está relacionado justamente con el IC oscilador. Cuando hablo de controlador, estoy hablando del IC oscilador. Entonces, también existe una posibilidad 2. Puede ocurrir que al quitarla, el MOSFET se coloque en corto de inmediato. Es decir, si yo, vamos a suponer, no revisé, en este caso si tú la quitas puede suceder eso. Vamos a suponer que tú tienes una fuente buena, tú la quitas y el MOSFET se te puede entrar en corto. Pero vamos a suponer que a ti ya tú cambiaste el MOSFET, porque se te coloca en corto. ¿Y qué es lo que pasa? Que vuelves a colocar el MOSFET y en el momento de conectarla, si no cambiaste la resistencia, ya, ¿qué es lo que pasa? El MOSFET entra en cortocircuito. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que el MOSFET entre en cortocircuito? Porque lo que viene siendo el source pierde referencia y el IC oscilador perdió el limitador de corriente. Eso hace que el MOSFET básicamente esté conduciendo sin control y termine estropeándose en cortocircuito. Si él se coloca en corto, puede estropear incluso también el oscilador. Ojo con eso. Por eso les digo, la resistencia RCN o resistencia Shunt Resistor es fundamental que tú la revises y que no se te olvide que ella está puesta allí. Ahora, si tú no tienes diagrama, tienes que tratar de verificar la resistencia. Las resistencias generalmente son de óxido metálico, como esta. Te das cuenta que es como rasposa. Y ella va en relación, un terminal va a tierra caliente y el otro terminal va al source. Esa posiblemente sea tu resistencia de corriente de sensado. ¿Ya? Y es fundamental. Entonces te digo de antemano, si encuentras el MOSFET en corto, revisa la resistencia antes de estar cambiando un transistor nuevo. Número 2. Muchas veces, vuelvo y repito, si el transistor se daña y lo cambias, ¿verdad? Puede ser que no se te coloque en corto nuevamente el MOSFET. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quedar flotando el source. Y de esta manera no va a conmutar, no va a trabajar el MOSFET. Es como que si no hubiera circulación. ¿Ya? Y por ende no vamos a tener voltaje a la salida. Yo subí un video hace tiempo haciendo esta práctica de quitar la resistencia y vimos como el MOSFET se colocó en corto. De hecho, yo dañé la fuente, tuve que repararla de nuevo, por eso no pienso hacer el ejemplo de nuevo, porque no todas las fuentes reaccionan igual. En algunos momentos cuando tú la quitas, se te coloca en corto lo que viene siendo el MOSFET y en otras ocasiones simplemente queda flotando. Espero te encuentres muy bien, suscríbete al canal, mantente informado, bendiciones para todos. Muchas gracias por el apoyo.